Entonces vamos a seguir con el tema de evaluación de pavimentos. Entonces, para ya ejecutar el trabajo en campo, porque es un trabajo que necesariamente hay que hacer caminando sobre el pavimento de una calle o de una carretera, para poder ir observando todas las deficiencias superficiales que se puedan observar de acuerdo al catálogo que nos da el manual. Entonces dijimos que lo que primero vamos a definir ha de ser un tramo, dónde vamos a trabajar. Puede ser una carretera o el tramo carretero, puede ser un conjunto de calles, puede ser una zona de parqueo, etc. Entonces el tramo en el que vamos a trabajar vamos a dividir en secciones. Entonces las secciones van a tener características similares en cuanto a su estructura de pavimento, tráfico, su historia constructiva, el tipo de pavimento, las condiciones de drenaje. Luego, las secciones vamos a dividir en unidades de prueba. Y para cada unidad de prueba vamos a llenar el formulario, donde van a aparecer los tipos de fallas que estamos observando y su nivel de severidad. Entonces, en el caso de pavimentos flexibles, nuestra unidad debe tener una superficie de 232 metros cuadrados más menos 93. Decíamos que este amplio rango de variación permitido tiene la finalidad de que nuestra unidad de prueba siempre sea un submúltiplo exacto de la superficie que tiene la sección. En una carretera que tiene una longitud considerable, la cantidad de unidades de muestra que puede tener cada sección va a ser un número grande. Entonces, sí se puede hacer una evaluación de todas las unidades, pero eso nos llevaría mucho tiempo y significaría invertir mayores recursos y mayores esfuerzos de la mano de obra. Entonces, el método nos dice que si queremos alcanzar un 95% de confiabilidad, podemos elegir un número mínimo de unidades de prueba que se deben elegir. Nos decíamos que la unidad de prueba va a tener 232 metros cuadrados más menos 93. En el caso de pavimentos rígidos, va a dividirse las unidades de prueba de acuerdo al número de losas. Van a ser 20 losas más menos 8. O sea, esta variación que puede ir desde 12 hasta 28 losas nos va a permitir también que el número de losas de la unidad de evaluación sea un submúltiplo exacto del número de losas que tiene la sección. Entonces, esta fórmula nos permite determinar el número mínimo de unidades que debemos evaluar para alcanzar una precisión del 95%. N es el número total de unidades en las que hemos dividido la sección. E minúscula es un error permitido del PCI, que es más menos 5. Hemos hablado de 95% de precisión, o sea, nuestro error es 5, en más o en menos. La desviación estándar es un valor que se obtiene cuando este trabajo de evaluación se hace de manera repetitiva. Entonces, las diferencias que existen entre una evaluación y otra nos daría la desviación estándar. Sin embargo, cuando estamos haciendo por primera vez, para pavimentos flexibles vamos a utilizar una desviación estándar de 10 y para pavimentos rígidos una desviación estándar de 15.
También tenemos aquí este gráfico que nos permite sacar el número total el número mínimo de unidades de prueba que se deben estudiar para tener un PCI confiable. Pero mejor utilizar la ecuación. Para que las unidades resulten representativas del estado del pavimento de la sección, tenemos que definir un intervalo de muestreo. Eso ha de ser al número total de unidades que tiene la sección, dividido entre el número mínimo de unidades que debemos evaluar. Entonces vamos a partir de manera aleatoria en la primera unidad de prueba o puede ser en la segunda. Entonces vamos a tener un intervalo. Las unidades de prueba pueden identificarse como S, SI, S más 2I, etc. Cualquier nomenclatura que nos dé una información o que nos permita conservar la información de manera clara. Cuando hacemos una evaluación a nivel de red vial, que en este caso esta evaluación a nivel de red solamente sirve para estimar presupuestos, no nos da el estado del pavimento con fines de mantenimiento. Si tenemos un número de secciones de prueba de 1 a 5, es suficiente evaluar 1. Si tenemos de 16 a 40 unidades de prueba, suficiente ha de ser evaluar 4. Y si fuera mayor de 40, solamente vamos a evaluar el 10%. Pero esto se permite solamente cuando es una evaluación rápida con fines de presupuesto, no con fines de mantenimiento. Entonces esta es una inspección a nivel de red vial. Para la ejecución ya de la evaluación necesitamos tener un GPS para ir marcando las progresivas, un odómetro para las dimensiones de las fallas, una regla para medir la profundidad de las depresiones y lógicamente tener a la mano el manual de fallas de la PCI, porque eso nos va a orientar cuando veamos una falla qué denominación tiene de acuerdo a este manual. Entonces empezamos a caminar cada unidad de prueba en toda su extensión y en ahí vamos a ir anotando en el formulario de campo el nivel de falla que estamos observando y su nivel de severidad. Entonces, para cada unidad de prueba vamos a utilizar un formulario. Entonces, todo ese trabajo vamos a terminar en campo. Luego tenemos que hacer un trabajo en escritorio. En ahí vamos a sacar el porcentaje de densidad que corresponde a cada falla de acuerdo a la superficie que ocupa la falla o de acuerdo al número de losas que está afectando en el caso del pavimento rígido. Y luego, utilizando los ábacos del método, vamos a sacar los valores deducidos. Vamos a determinar un número máximo aceptable de valores de deducción. Para eso vamos a sacar en función al valor de Q minúscula. Q minúscula ha de ser el número de valores deducidos mayor a 2. Entonces, para sacar el número aceptable de valores de deducción, utilizamos esta fórmula. Dice que M es igual a 1 sobre 9 sobre 98 multiplicado por 100 menos el valor de deducción más alto.
Ustedes tienen también los formularios para el trabajo de campo. Vamos a ir haciendo en esto para no hacer teóricamente. Entonces, en estas planillas vamos a poner el tramo. Aquí hemos puesto Cochabamba, Quintanilla, de un trabajo que hicimos en una tesis, tipo de pavimento. Pues inicialmente estamos haciendo flexible. La sección, ¿en qué progresiva está? Entonces vamos a dividir nuestra sección en unidades de prueba. Según este ejercicio, es una sección que tiene 10 por 1500 metros cuadrados. Y de acuerdo a eso tenemos 50 unidades de evaluación. Y cada unidad tiene una superficie de 10 por 30, o sea, 300 metros cuadrados. Este valor es importante porque en base a ese valor vamos a sacar la densidad o el peso que tiene cada falla en el conjunto del pavimento. Entonces aquí tenemos los tipos de fallas que se pueden presentar en el pavimento. En este ejemplo tenemos la falla 1, que corresponde a una piel de cocodrilo. Tenemos la falla 3, que es agrietamiento en bloque, la falla 5, que es corrugación, la falla 10, que es bacheos o parchados. O sea, los bacheos que se hacen para reparar también constituyen fallas, porque nunca se puede volver a reponer el pavimento en su condición original. Siempre vamos a tener que los parches están un poco hundidos o están un poco sobresalidos. Y tenemos la falla 15, que se refiere a abollamiento. Entonces, este formulario nos va a permitir hacer la evaluación del pavimento en campo. Entonces, vamos a ver los tipos de fallas que con mayor frecuencia se presentan en pavimentos flexibles. Tenemos que calcular o determinar su nivel de severidad. Si es alto, vamos a poner H. Si tenemos una severidad media, M. Si la severidad es baja, L. Y el tipo de falla es un número. Aquí, por ejemplo, tenemos una falla de piel de cocodrilo, pero es una piel de cocodrilo que recién está apareciendo. Entonces vemos que las pequeñas fisuras que son muy delgaditas recién están empezando a interconectarse. Entonces dice que si es de severidad baja no es necesario hacer nada. Pero si tenemos ya que las fisuras se han abierto más, es necesario hacer un recubrimiento. En cambio, si ha alcanzado ya un nivel alto, va a ser necesario hacer un parcheo. Pues aquí tenemos una piel de cocodrilo de severidad media, donde ya el cuadriculado del pavimento con las fisuras ya es bien notorio. Justamente se llama piel de cocodrilo porque se asemeja a la espalda del cocodrilo. Cuando se llega a severidad alta ya ha empezado a disgregarse la carpeta asfáltica. Aquí vemos incluso que se está afectando hasta la capa base. Pues en este caso tenemos una piel de cocodrilo de severidad alta, o sea, con una calificación de H. Otra falla frecuente es la fisuración en bloque. Si notan, algunas fotografías corresponden a fallas de pistas, pero el procedimiento es similar, con alguna variación, y los tipos de falla en pavimento flexible o rígido van a ser los mismos, tanto en pavimentos aeroportuarios como en vías pavimentadas o en carreteras.
Entonces, esta fisuración en bloque normalmente forma formas rectangulares. Entonces, a un principio, las fisuras que forman estas superficies han de ser muy delgadas, normalmente con un espesor menor a 3,2 milímetros. En ese caso, si queremos reparar, tendríamos que aplicar un sello superficial. Cuando estas grietas o las fisuras que conforman las figuras se incrementan, tendríamos que escarificar y volver a cubrir. Y cuando el fenómeno ha ido progresando, entonces las fisuras han de ser de más profundidad y de mayor espesor. En ese caso es necesario reciclar esa superficie haciendo un corte que incluya las fallas de fisuración en bloque que estamos observando y que han llegado al nivel de severidad alto. Y reponemos con una mezcla asfáltica en caliente. Vemos una fisuración en bloque ya de severidad media. Entonces aquí podemos ver ya que las fisuras que van conformando las figuras rectangulares tienen mayor profundidad y mayor espesor. Cuando se llega a un nivel de severidad alta, prácticamente ya ese espacio de pavimento se ha cuadriculado completamente. Y las figuras son totalmente visibles con anchos de fisura y profundidades mayores. Después tenemos el bombeo o hundimiento. Esto generalmente se va a dar cuando hemos tenido ya el destrozo de algún lugar de la carpeta, ha empezado a ingresar agua. Entonces, estos normalmente van a tener o van a producir la afectación de una pequeña superficie de la carpeta. Entonces ahí vamos a tener, si tenemos de severidad baja, no es necesario hacer nada. Si es de severidad media, podemos hacer un parcheado superficial. Y si fuera de severidad alta, esa parte había que moler y hacer un parcheo profundo. Ahí vemos un bombeo, un hundimiento de severidad media. Vemos que el hundimiento ya es considerable cuando ponemos una regla entre sus bordes. Y luego esto, si sigue progresando, además va a ir afectando a otros sectores de la carpeta y la fisuración ha de ser mucho más visible. La corrugación es otra falla que se asemeja a una alfombra jalada, donde van a aparecer lomos espaciados u ondas ubicadas a igual distancia. Entonces, esto principalmente se va a deber a una acción del tráfico, excesivo tráfico pesado, o a una fundación de un material inestable. Entonces puede afectar en este caso a toda la estructura del pavimento. Si es de severidad baja, no, en realidad va a ser muy poco notorio, no es necesario hacer nada, pero cuando alcancen la severidad media y la severidad alta, es necesario cortar esos pedazos de pavimento y reponer con una mezcla asfáltica en caliente. Esta falla normalmente se presenta en el sentido transversal de la vía, porque cuando es en el sentido longitudinal va a ser en realidad una falla que corresponde al ahuellamiento. Entonces aquí tenemos de severidad media y de severidad alta. Entonces la profundidad entre los bordes de la falla se van incrementando. En la severidad alta vemos que la diferencia al medir con la regla es mucho mayor.
Las depresiones pueden ser fallas constructivas o puede deberse a pequeños asentamientos de la subrasante. Esta falla podemos detectar con facilidad después de una lluvia. Han de haber pequeños espejos de agua donde se han producido estas depresiones. Cuando es de severidad baja, es muy difícil detectar porque a simple vista parece que el pavimento estuviera uniforme. Pues tenemos de severidad media, y aquí decíamos que cuando llueve se va a juntar agua, se va a hacer un pequeño espejo de agua. Cuando se ha llegado a severidad alta, la depresión es mucho más pronunciada y podemos medir con esa regla. Generalmente, debido, digamos, a una mala compactación en los bordes de la carpeta, en la unión con las bermas, se va a presentar este agrietamiento de borde, porque el compactador no llega a compactar adecuadamente en el borde de la carpeta. Entonces, con el tiempo se va a presentar una fisura longitudinal a lo largo de toda la vía. Entonces, esto puede ser producido también, lo va a ayudar a que se produzcan las cargas del tráfico, o también una inestabilidad en la base o la subbase. Si es de severidad baja, no es necesario hacer nada. Si fuera de severidad media, había que sellar las grietas, y si se alcanza la severidad alta, hay que hacer un parchado profundo. Entonces aquí vemos de severidad media y luego tenemos de severidad alta, que ya los bordes del pavimento se han ido destruyendo completamente. El desnivel externo vía hombrera se refiere a la diferencia que se produce normalmente entre el nivel de la calzada y el nivel de la berma. Normalmente la berma va a tener un nivel ligeramente más bajo y a veces por la calidad que tiene la carpeta de las bermas, que es de menos calidad de la calzada, se va a producir también un asentamiento. Entonces tenemos de severidad baja, de severidad media y de severidad alta. Entonces aquí vemos ya una clara separación entre el borde del pavimento y la berma propiamente dicha. Entonces las fisuras longitudinales, que pueden ser diagonales o transversales, ha de ser una falla frecuente en los pavimentos flexibles. En algunos casos se da por deficiencias constructivas. Normalmente cuando no se sella bien los bordes entre los carriles de pavimentación, porque no se pavimenta todo el ancho normalmente. En una carretera al menos se hace la construcción del pavimento en dos partes. Para primero un carril, si solamente es una vía convencional, de un carril de ida y otro carril de vuelta, primero hacemos el carril de ida, digamos, y luego hacemos el carril de retorno. Entonces, si no se ha tratado bien esa junta, con el tiempo esta unión que existe entre el pavimento de un carril con el pavimento del otro carril se va a abrir y vamos a tener una fisura longitudinal. Entonces, su origen estrictamente se debe a una falla constructiva.
Aquí vemos que hemos alcanzado una severidad media donde la fisura ya es más visible. Además, han empezado a aparecer también fisuras a los alrededores de la falla. También es visible cuando empieza a crecer pequeños o algo de pasto al medio de las fisuras, que es normal. Entonces, sabemos, cuando hay una fisura, por la humedad que ingresa por la misma fisura, va a dar lugar a que haya crecimiento de pasto. Y tenemos de severidad alta, donde ya vemos que la fisura está claramente fácil de identificar. Entonces tenemos otra falla que es el parchado, o sea, es la reparación que se realiza o también que se denomina bacheo. Pues nunca un parche va a reponer la calidad original que tenía la carpeta. Y además que ese parche también va a continuar deteriorándose con el tiempo por ahí a mayor rapidez que el resto de la carpeta. Entonces tenemos de severidad baja, tenemos de severidad media, pero vemos aquí claramente que la forma incluso del parche no encaja dentro de la forma, dentro de la visibilidad que tenemos del resto de la carpeta. Y en severidad alta vemos que el parche se ha deteriorado más rápido que la carpeta en sí. Entonces aquí lo que va a convenir es volver a cortar, sacar todo y volver a poner un nuevo parche. Otra falla que frecuentemente se ve en los pavimentos flexibles son los agregados pulidos. Esto se debe a que, debido a la fricción que producen las ruedas de los camiones, los neumáticos, la parte superficial, o sea, la película delgada que se tiene sobre el agregado, con la fricción y la temperatura que producen las ruedas, se va desprendiendo y nos muestran las partículas que están debajo, porque se ha perdido la película de revestimiento y aparecen muy visibles las partículas del agregado. Este tiene un solo nivel de severidad, porque se entiende que una vez que ha empezado a ocurrir esta falla, lo que se hace es de inmediato hacer un riego de liga. Solamente lo único que hay que hacer es reponer esa película de asfalto que recubre el agregado. El ovellamiento es una de las fallas más frecuentes y también que tienen que ver con la capacidad estructural que conserva el pavimento. Seguramente el piel de cocodrilo y ovellamiento son las fallas más importantes que podemos observar en los pavimentos flexibles. Entonces, esta es un canal, una huella que se produce en el sentido del movimiento. Por lo tanto, han de ser canales o huellas que son paralelas al eje del camino. Esto se puede deber a que hemos tenido una mala compactación de la subrasante o que la subrasante esté sobre un terraplén que tiene una altura considerable. Entonces, cuando los terraplenes son muy altos, con el tiempo se consolidan. O sea, se asientan un poco porque ha habido una recompactación a través del tráfico. Entonces, eso puede producir el ahollamiento. Puede deberse también a una mezcla inestable. Decíamos que los pavimentos flexibles con asfalto, con asfalto convencional, cuando hace mucha calor se vuelven inestables. Y la huella de las ruedas se va a ir marcando en el pavimento.
Si es de severidad baja, bajas, de principio no conviene hacer nada. Después se puede hacer un parchado superficial y cuando se ha alcanzado el nivel de severidad alta hay que hacer un parchado profundo, incluso que puede llegar hasta la capa base y la subbase. Aquí vemos de severidad media. Entonces vemos que el canal ya tiene una cierta profundidad. Y severidad alta, además de haberse formado la huella, el canal, se ha empezado a destruir la carpeta asfáltica. Otra falla son los empellones. Son también deformaciones de la carpeta asfáltica en el sentido transversal. Entonces, generalmente esto se va a producir por efecto de las cargas del tráfico. De principio va a ser muy poco visible, por lo tanto no hay que hacer nada. Cuando se alcanza una severidad media, podemos romper estos empellones y reponer con una mezcla caliente. Lo mismo cuando se ha alcanzado la severidad alta. Y vemos que los empellones tienen una mayor profundidad y cuando alcanzan una severidad alta, además, la carpeta se ha empezado a desintegrar. Otra falla del concreto asfáltico son los agrietamientos en media luna. Normalmente esto ocurre cuando nuestra carpeta no ha sido bien dimensionada, o sea, la mezcla no ha sido bien diseñada. Entonces tiene poca adherencia con el agregado y da lugar a que aparezcan estas fisuras en media luna. Tenemos de severidad baja, donde la fisura todavía tiene muy poco espesor y muy poca profundidad. Cuando alcanzamos la severidad media, vamos a identificar claramente la fisura y los bordes de la falla. Siempre esta falla no va a ser en línea recta, sino va a ser en línea curva. Cuando se llega a la severidad alta, vamos a ver que además de la fisura, se ha iniciado una desintegración de la carpeta asfáltica. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. Ingeniero, buenos días. Una consulta. Sí, en carreteras, en la entidad que controla todos este tipo de fallas que pueden existir es la ABC, ¿no es cierto? Y en áreas urbanas, ¿quién está encargado de poder ver el tipo de fallas que van existiendo en el pavimento, ya sea rígido o flexible? Entonces, lo que decíamos un principio es que las carreteras principales del eje central controla la ABC, las vías departamentales controla el Servicio Departamental de Caminos, pero en el caso de los pavimentos urbanos no tienen injerencia los organismos de caminos. Entonces, el control hace la misma alcaldía. Por eso es una de las deficiencias que se tienen en los pavimentos urbanos, porque ellos mismos diseñan, construyen y hacen la supervisión y posteriormente hacen el mantenimiento. Yo entiendo que en el caso de Cochabamba, por ejemplo, no se hace evaluación. Ellos hacen, digamos, un mantenimiento por el desastre. Cuando ve que ya se han producido baches, pues podemos ver, en este momento, por ejemplo, podemos ver en varios lugares que se ha ido saliendo partículas de la carpeta. Aquí cerquita de la universidad, en la calle Sucre, pasando frente al colegio Sendi, por ejemplo, se han producido 2 baches grandes, ¿no?, donde se acumula agua y hay pérdida de agregados. Entonces esto va a ser hasta que los vecinos reclamen, entonces los de la alcaldía vienen y hacen un parche.
pero no hay un control permanente de cómo se está comportando el pavimento a lo largo del tiempo. Por eso es que en los pavimentos urbanos vemos que con mucha frecuencia se ponen los parches o se ponen recarpetados. Es justamente por ese motivo. La desventaja también en los pavimentos urbanos, en el caso de Cochabamba, es que la ciudad no tiene un drenaje pluvial adecuado, a excepción de muy pocos lugares. Si vemos cuando llueve mucho, en la zona sur, incluso en parte de la zona central, se acumula agua, porque no hay donde drenen las aguas de lluvia. Entonces, ¿qué pasa con esa agua que se ha acumulado? De alguna manera, sea por los bordes o por las fisuras, esa agua llega a la subrasante. La subrasante pues, se vuelve más inestable y ahí empiezan las fallas, ¿no? Entonces, los pavimentos urbanos son los menos controlados, no tienen control de calidad porque la misma institución hace todo el trabajo, proyecto, construcción y también mantenimiento. En cambio, en los pavimentos, por lo menos de las rutas principales, la ABC lo que hace es licitar. Hay empresas encargadas de hacer el mantenimiento. Entonces ellos están permanentemente evaluando porque ellos van a cobrar de acuerdo a los trabajos de mantenimiento o de reparación que hagan. Entonces, de esa manera creo que en las carreteras existe un mejor control de la aparición de fallas. Si tienen otras preguntas. Otra consulta más, Inge. En el caso de los ensayos que realiza el perfilómetro digital o el deflectómetro de impacto, ¿tienen que realizarlo con presencia de tráfico o no tiene que haber presencia de tráfico en el momento que se realiza? No se puede hacer con tráfico, ¿no? Solamente que habría que dividir por carriles el tráfico, ¿no? Cerrar el carril derecho para hacer en el izquierdo, luego pasar al otro carril. Pero estos son trabajos ahora se han incorporado ya al control de calidad a la conclusión del pavimento. Entonces, antes de que se ponga al servicio, porque es una forma de controlar la calidad de la construcción, se hace la verificación del IRI. Entonces, si las deficiencias, las deformaciones son mayores a lo permitido, quiere decir que la construcción ha sido mala. En ese caso, la empresa constructora tendrá que escarificar, tener un equipo especial para sacar la parte superficial al menos de la carpeta y reponer con una mezcla en caliente para reponer realmente, para poder alcanzar el perfil que debe tener la carretera para tener un buen nivel de rodaje. Y también la otra parte que se controla, decíamos, es la capacidad estructural. La capacidad estructural está en función del número estructural que vamos a ver cuando hagamos diseño de pavimentos flexibles con el método de la ASTO. Entonces, por retrocálculo, decíamos que con el deflectómetro lo que medimos son deformaciones, pero con un programa, por retrocálculo, podemos obtener los módulos de elasticidad de las capas y también el número estructural. Entonces, eso es un buen método si es que se cumple. Entonces, eso nos dice si realmente la carpeta se ha construido bien. Si la capacidad estructural y el IRI están bien, entonces quiere decir que la construcción ha sido buena. Y lógicamente este trabajo hay que hacerlo también cada cierto tiempo para programar oportunamente los trabajos de mantenimiento. Si tienen otras preguntas. Nada. Les cuento que sin haberme enterado, me he contagiado del COVID hace unos 10 días. Y en realidad no he dejado de trabajar ni un solo día, pero actualmente recién me ha venido una especie de una tos suave, ¿no? Entonces por eso es que me escuchan toser cada rato. Entonces por ahora vamos a quedar ahí y espero que el día lunes esté totalmente repuesto. Cuídense y espero que todos hayan vacunado, porque creo que la vacuna ayuda
a que si uno contrae el COVID, realmente sea muy suave. Yo les digo, estoy hace 12 días, cuando me empezó el primer síntoma, que pensé que era solo resfrío, y después recién me he enterado, después de muchos días, de que es COVID. Porque las primeras, a veces, cuando uno hace el control nasal, a veces de mí daba negativo. Entonces yo decía, solo es resfrío. Pero después, cuando me han sacado una radiografía de pulmón, porque en la radiografía se ve si uno ha tenido o no ha tenido, ¿no? Y se ve que he tenido un COVID muy, muy débil, ¿no? Entonces, métanse a su cabeza, vamos a entrar a la parte presencial. Es necesario que cumplan todas las dosis de vacunas que corresponden. Entonces, con esa recomendación y esperando que nadie se enferme, les saludo muy cordialmente y hasta la próxima semana. Buenos días a todos. Cuídese mucho, Inge. Hasta luego, Inge, que recupere pronto.